Dios les bendiga. En esta hora nos disponemos a continuar con el tema de la ansiedad, que es nuestra tercera unidad. Y en esta ocasión consideramos la lección número 11, la ansiedad y sus manifestaciones. El texto bíblico está en Nehemías, capítulo 4, los versos del 1 al 9. El texto áureo se encuentra en el verso 6 de ese capítulo y dice así: edificamos pues el muro, y la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Muy importante, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Los objetivos de la lección: estudiar cómo la relación entre Nehemías y sus adversarios nos presenta un ejemplo de cómo podemos superar los inconvenientes, las oposiciones y los obstáculos para cumplir con las metas propuestas. Distinguir el liderazgo de Nehemías como uno donde se implementó el uso de estrategias saludables para manejar la ansiedad y enfrentar la oposición y los obstáculos. También contrastar el manejo de la ansiedad en las acciones de Nehemías y en las actuaciones de sus adversarios, e identificar cómo la ansiedad nos puede afectar cuando atravesamos momentos de crisis o estresantes. Consideremos algún vocabulario. Empezamos con el término conspirar. Unirse para planificar, coordinar una rebelión y desafiar la autoridad. Los opositores de Nehemías y de Jerusalén se unieron para hacer daño, causar problemas, crear confusión, fomentar un ambiente de hostilidad y de lucha. Nótese que mientras el pueblo se unió para trabajar, para edificar el muro y para reconstruir la ciudad, otros se reúnen o se unifican para desarrollar ambientes de confusión y ambientes hostiles y provocar de esa manera la lucha. Tenemos también lo que se llama el alto funcionamiento u overfunctioning. Es una manera en la que se manifiesta la ansiedad en el ser humano. La persona que asume la conducta donde pretende abarcarlo todo y asumir el rol de acaparador. Hacen todo el trabajo sin brindar oportunidad a otros porque ellos entienden que los demás no saben hacer el trabajo o que hacen el trabajo mal. Detrás de todo esto, lo que subyace es ese sentir de que nadie lo hace como yo. Usualmente estas personas se quejan de que los han dejado solos haciendo todo el trabajo. También el otro término, bajo funcionamiento u underfunctioning, es otra manera de manifestar ansiedad. Contrario al alto funcionamiento, suele verse en las personas que actúan de brazos caídos, pretenden que los demás sean quienes asuman postura, tomen decisiones y carguen toda la responsabilidad de sus actuaciones. En la introducción, vamos a recordar que en la segunda unidad, estamos en la tercera, que es la de la ansiedad, pero la segunda unidad que tocaba el tema del perdón, estudiamos el primer capítulo de Nehemías y vimos cómo pedir perdón por nuestros pecados a nivel individual y colectivo. Y que tanto a nivel individual como en el colectivo es importante y es necesario. En la lección de hoy regresamos a estudiar parte de la historia que se narra en el libro de Nehemías, pero desde una perspectiva de cómo la ansiedad se manifiesta en un individuo y en su comunidad. Exploraremos cómo la ansiedad, al ser ignorada o mal trabajada, genera conflictos y tensiones.
Entonces entramos al análisis de la escritura. Vamos a ver así a vuelo de pájaro un resumen de ese capítulo 4. En el capítulo 4 vemos la oposición que halló Nehemías y el método que usó para llevar su obra adelante, a pesar de toda la oposición. Número 1. Los enemigos se burlaban de su trabajo, pero él respondió con oraciones a las burlas y siguió adelante en la obra. Es muy importante y muy pertinente en este tiempo porque hay muchos enemigos del pueblo de Dios que están molestos con, con el mensaje del reino, que están molestos con el mensaje del evangelio, porque sabemos que nuestro mensaje es uno contracultural, que en muchas ocasiones la sociedad va en una dirección, pero nosotros vamos en un mensaje completamente distinto. Eso genera tensiones y también genera ambientes hostiles. Los enemigos del reino de Dios, los enemigos del Evangelio de Jesucristo, se burlan, al igual que ocurrió en el libro de Nehemías, ¿verdad? Es importante que si después tiene un momentito y se lee ese libro completo, se va a dar cuenta de muchos paralelos de la situación que atraviesa la iglesia en este tiempo. El aspecto número 2, ¿verdad? Vimos el resumen de los versos del 1 al 6. Vamos entonces a los siguientes. Cuando las burlas no les valieron, los enemigos recurrieron a la fuerza de las armas. Lo vemos en el verso 7, el 8 y del 10 al 12. Las amenazas de invadir y de hacer guerra. Número 3. Para defenderse, Nehemías oró. Es lo que nos toca a nosotros como iglesia del Señor, ¿verdad? Presentar defensa, pero antes de abrir nuestra boquita, primero la abrimos para orar al Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo, presentar defensa en el orden de Dios y en el Espíritu de Jesucristo. Porque a veces las tensiones nos hacen disparar las emociones y no contestamos de la manera adecuada. Así que este referente de Nehemías me parece muy, muy pertinente para este tiempo. Nehemías oró, como lo vemos en el verso 9, pero también no se conformó con orar. Puso guardias y les animó a luchar, como vemos en los versos 13 y 14. Y con esos tres elementos, la oración, las guardias y infundir ánimo, eso hizo que el plan de los enemigos fracasara, como se ve en el verso 15. Y así prosiguieron las obras con toda precaución y con toda la precaución necesaria para prevenirse de cualquier ataque por sorpresa, como se desprende de los versos 16 al 23. Una Jerusalén reconstruida era una amenaza contra la autoridad de los funcionarios samaritanos que habían estado a cargo de la zona desde que se inició el cautiverio de Judá. Debemos tener en cuenta que este era el tercer grupo que regresaba del cautiverio babilónico. El creciente número de personas en Jerusalén hizo que Sanballat y Tobías se pusieran nerviosos. No querían que los cautivos que regresaban tomaran control de la tierra y pusieran en peligro sus puestos. Los versos del 1 al 2, vamos a mirarlos así, por encimita, como uno dice, ¿verdad? Dice, de nuevo, Sanballat oyó del avance del proyecto. ¿Por qué decimos de nuevo? Pues porque en el capítulo 2 y verso 10 habla de que cuando escucharon que estaban trabajando en el templo se molestaron. Hicieron burlas y pensaban que la burla iba a detener el trabajo que el pueblo de Dios tenía que hacer. Sin embargo, no les funcionó. Y de nuevo, oyen ya no de que han comenzado a reedificar,
sino que hay un avance, que el proyecto está avanzando. Esta vez, Sanballat reaccionó con furia, dice la escritura, pensando en el poder que perdía sobre Jerusalén. Para tratar de detener el proyecto y desanimar a su gente, recurrió otra vez a la burla. No aprendió de la experiencia anterior donde la burla no funcionó y recurre a la misma estrategia. Muchas veces nosotros los creyentes somos causa de burla y de vituperio, pero tenemos que contestar al igual que como nos dice, ¿verdad?, la escritura, y desde este pasaje en particular, tenemos que responder con oración. Entonces vemos que para detener el proyecto pretende desanimar a su gente otra vez con la burla. Sin embargo, su enojo desmentía la burla. Se rió del trabajo de los judíos como si no le preocupara el mismo, pero su cólera revelaba todo lo contrario. Cuando hay ataque y cuando hay bromas, burlas, detrás de eso lo que subyace es molestia y en ocasiones mucho coraje y mucha cólera. En el verso 3, Tobías se hace eco de las palabras destructivas de su líder Sanballat. Hay personas que se hacen eco de las burlas de otros. Esto es terrible. Repetir las acciones destructivas de otras personas no beneficia a ninguna de las partes, al que lo dice ni al que lo repite. Nehemías no está clamando por venganza, sino que pide justicia de Dios, que esa justicia de Dios se imponga y no quedar en vergüenza frente a sus opositores. Su oración es similar a muchas de las peticiones de David, ¿verdad? Hablábamos, ¿verdad?, de los salmos, de las oraciones de David, y está, por ejemplo, en el Salmo 7, los versos del 1 al 6, y así sucesivamente hay muchos salmos similares a este tipo de situaciones. Entonces, dice, esto dijo con espíritu de profecía más bien que con espíritu de venganza. Estamos hablando de la oración que hizo, ¿verdad?, que él hizo. Y no lo hemos de imitar. La oración que él hace no va en sintonía. En el Antiguo Testamento, pues nosotros vemos ese tipo de oración o ese tipo de, ¿verdad?, de literatura, ¿verdad? Pero no es nuestro modelo, no lo hemos de imitar. Quienes hemos sido instruidos por Cristo, hemos sido instruidos a rogar por los que nos desprecian y nos persiguen. Cristo mismo rogó al Padre por los que le injuriaban. Padre, perdónales. Así que la oración que hace Nehemías, ¿verdad? Aunque hace oración, pero está pidiendo con cierto espíritu de venganza, aunque no necesariamente. Porque muchos de esta literatura, que es lo que se llaman los salmos imprecatorios o la literatura imprecatoria, donde se pide que las personas sean castigadas por su maldad o que sean presas de su propia maldad, no es el modelo que nos dejó Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo nos hace un llamado como Él lo hizo desde la cruz. Perdónalos, ¿verdad? El llamado cuando recibimos ataques y burlas es a orar para que el Señor en su misericordia perdone y restaure, ilumine, ¿verdad? No es desquite. Y entonces podemos interpretar en la oración agresiva de Nehemías que lo que lo animó a los judíos la oración agresiva de Nehemías animó a los judíos frente a la intimidación samaritana y pronto habrían completado la mitad del proyecto. Levantaban todos los tramos simultáneamente porque muchos judíos
colaboraban. El plural, reedificamos. Y la última oración del verso 6, reconocen que la construcción no dependía solamente del gran líder, sino del ánimo del pueblo dispuesto. Nótese que Nehemías no opacó el trabajo del pueblo, pretendiendo ser el protagonista, sino que en su lenguaje manifestaba el entendimiento de un trabajo comunitario en unidad. Era muy importante que fuera la comunidad y que esa comunidad tenía que estar unida. Los versos 7 al 8, cuando los consideramos, otra vez los enemigos oyeron y se encolerizaron, como habla en el verso 7 del capítulo 4, que también repite lo del verso 1. Rodeaban a Judá más que nunca. Fíjese, Zambalat, Horonita en el norte. Los árabes, representados en la persona de Gesem, por el sur. Los amonitas, personificados en Tobías, al este, como se ve en el capítulo 2 y verso 19. Y ahora los de Asdod se añaden también, que son los filisteos. Recuerden que Asdod era la ciudad filistea donde en aquella época, ¿verdad? Se habían llevado al arca, lo habían llevado a Asdod, y toda la historia del relato del Antiguo Testamento, entonces cómo se recupera el arca y se vuelve a traer a Jerusalén. Pero, y esa animosidad entre todos estos sectores, los árabes, los amonitas, los filisteos, ¿verdad? Todos eran grupos que resentían que el pueblo judío, que el pueblo de Dios creciera y echase hacia adelante. Así que estaba rodeada como nunca antes. Los judíos respondieron a la conspiración orando y, como dicen, ¿verdad? Orando y actuando. La fe y las obras, donde convergen, ¿verdad? Porque no es solamente orar ni es solamente trabajar. Hay que orar, hay que tener astucia. Los judíos respondieron a la conspiración orando y poniendo la guardia. La oración de fe combinada con medidas prácticas caracterizaba todo el proceder de Nehemías. Una vez más, vemos cómo la oración es la estrategia más poderosa que Nehemías utiliza para enfrentar las dificultades. La oración a Dios permite bajar los niveles de ansiedad cuando tenemos la convicción de que hemos puesto a los pies del Señor lo que nos oprime y confiamos que Él tiene todo el poder para obrar en nuestra vida y en nuestras circunstancias, en la vida no solamente nuestra personal, sino que en el colectivo, en todo su pueblo. Sabemos y confiamos que ese poder de Dios que actuó en aquel momento, en esa situación de Nehemías, está vigente y es el mismo Dios de poder que actúa hoy en defensa de su pueblo. El Señor nos siga bendiciendo y que su gracia permanezca en nosotros para siempre.